Ricardo Ravelo, en la discusión cotidiana o en el análisis cotidiano, pareciera que se ha dado un giro y de lo que antes era mm, el señalamiento de que el gobierno de México tenía un pacto con el cártel de Sinaloa y se ponía el saludo del presidente de la República a la mamá del Chapo y las visitas a Badiraguato, ha venido una evolución en el cual se ha detenido a Ovidio, y ahora colocar en el banquillo, no por decisión del gobierno mexicano, sino del de Estados Unidos, al cártel de Sinaloa en sus relaciones con el exsecretario de Seguridad Pública. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Cómo ves al cártel de Sinaloa, Ricardo? ¿Golpeado? ¿Solo una franja pequeña? ¿Entendimientos como luego suceder en el que dejan ciertas áreas vulnerables para negociar que siga lo sustancial de esos cárteles? ¿Crees que hay cambios en la correlación de estos grupos en México? Muchas preguntas, pero tú eres un sabio de estos asuntos, Ricardo. Bueno, yo te podría decir que se podrán encarcelar a los capos, se podrán desmembrar organizaciones criminales, pero lo que no se va a acabar es el negocio. Y un ejemplo de esto es Colombia. En Colombia se extraditaron a los principales capos, muchos otros se fueron del país. Sin embargo, hoy Colombia sigue siendo uno de los países más fuertes en la exportación de droga al mundo. Es decir, con un nuevo rol, siguen moviendo grandes cantidades de cocaína a Europa, Asia y otros continentes. Es decir, el negocio no termina. En el caso mexicano, el cártel de Sinaloa, por supuesto que no tiene merma. Son 2 detenciones. Hay más de operadores menores, pero digamos de las cabezas importantes, pues está el Chapo Guzmán ya preso en Estados Unidos, está Ovidio ahora encarcelado, pendiente de una extradición por un caso de conspiración en Estados Unidos, pero la organización criminal sigue rodando, sigue de pie. Es decir, mientras no se toquen el tema financiero de esa organización criminal, me parece que no será posible que este grupo pueda sufrir merma, porque tiene sus 2 brazos muy bien aceitados, que es la corrupción y el otro que es la generación de violencia, que son 2 instrumentos poderosos del crimen organizado: corromper y generar violencia, asesinar. Y yo creo que en este gobierno se ha hecho poco en ese sentido, no solamente contra el cártel de Sinaloa, sino contra todos los grupos criminales que conocemos. Cártel de Sinaloa fue un proyecto del panismo que empezó 16 días después de la toma de posesión de Vicente Fox con la fuga del Chapo Guzmán. Una fuga maquinada por él o bien pagada para que le abrieran la puerta. Como haya sido, lo cierto es que ahí empezó la construcción del cártel de Sinaloa. Hay una carta que yo publiqué, firmada por un testigo, miembro del cártel de Sinaloa, que estuvo presente en una reunión en Nuevo León. Ahí estuvieron en esa suerte de cumbre los Beltrán Leiva, el Mayo, el Azul, el propio Chapo, Sergio Villarreal Barragán, por supuesto, que era miembro de ese grupo, y le enviaron este testigo le envió una carta a Vicente Fox, donde relató lo que se había acordado ahí. Le solicitaban al gobierno federal terminar con los Arellano Félix para que Sinaloa pudiera expandirse. De igual manera le solicitaban a la policía, entonces encabezada por García Luna, que se combatiera el cártel de los Zetas, porque le estorbaba a Sinaloa para sus planes de crecimiento. Y también le solicitaban al gobierno, particularmente al presidente, erradicar por completo lo que quedaba de la organización Carrillo Fuentes. Todo esto se lo plantearon al gobierno para que Sinaloa, de acuerdo con este documento, pudiera extenderse en control y dominio en toda la República Mexicana. Y lo curioso de todo es que estas peticiones se cumplieron a pie juntillas. Es decir, se terminó con los Carrillo Fuentes, se debilitó al grupo de los Zetas,
y por supuesto también se descabezó al cártel de Tijuana. Esto de alguna forma le abrió la puerta a Sinaloa para crecer, y obviamente el plan de expansión continuó en el sexenio de Felipe Calderón, como ha quedado demostrado y como el propio Grande lo expresó hace unos días en Nueva York, ¿no? Que ellos crecieron en control territorial en el gobierno de Felipe Calderón, porque eso formaba parte de los acuerdos con García Luna. De tal manera que yo creo que Cártel de Sinaloa se ha mantenido como un grupo sólido, y continuará siéndolo, ahora con mucha más presencia en el país, porque, insisto, no hay un combate directo, frontal, que golpee sus finanzas, y además, de acuerdo con información de las agencias en México y en Estados Unidos, este grupo tiene presencia en 100 países, de tal suerte que, bueno, pues la captura del Chapo y la captura de Ovidio y de operadores menores, pues no significa absolutamente nada frente a todo este complejo grupo del crimen organizado que ha sido considerado el más fuerte, el más poderoso del mundo. Gracias, Ricardo.